Veamos algunos ejemplos gráficos que nos permitirán determinar mejor las características de cada una. Aquí tenemos un esquema de una carga oscilante alternada. Observemos las características que tiene. La tensión sigma máxima y la tensión sigma mínima en módulo son idénticas. La tensión sigma media coincide con la altura del eje de abscisas, o sea que vale sí o sí 0. La ley de variación que he seleccionado es una ley cualquiera, en este caso de apariencia senoidal. Así que en la carga oscilante alternada lo que tenemos es que la tensión media vale 0 y las dos tensiones extremas toman el mismo valor numérico, es decir, tienen el mismo módulo hacia un lado y hacia el otro. Aquí podemos ver la carga oscilante propiamente dicha, cómo va a ir desarrollando tensiones. En este caso, tenemos que los valores numéricos de las dos tensiones extremas son diferentes, es decir, tienen diferente módulo. El sigma máximo lo hice de menor módulo que el sigma mínimo. Observen que también las dos tensiones extremas deben tener, para que sea una carga oscilante, signos contrarios. Y que la tensión media obviamente ya no tiene un módulo igual a 0. Fíjense cómo la tensión alternada, para arriba y para abajo, tendrá la misma magnitud siempre. Aquí podemos ver una carga pulsatoria intermitente que generará tensiones del mismo tipo. Para que sea del tipo intermitente, uno de estos dos valores, sea el máximo o sea el mínimo, tiene que valer 0. Y observen que todas las tensiones siempre tienen el mismo signo. Bueno, salvo en este caso que la tensión mínima vale 0. Para que la carga sea pulsatoria, las tensiones tienen que estar siempre de un mismo lado de nuestro dibujo, o siempre positivas o siempre negativas. En este caso las he dibujado todas positivas. Observen también que siempre la tensión sigma media se ubica equidistante a las dos tensiones extremas. Para las cargas pulsatorias propiamente dichas, tenemos aquí un gráfico de tensiones que podría generar ese estado de cargas. Observen que las dos tensiones extremas están del mismo lado del gráfico, es decir, en este caso las dos son positivas, y obviamente la tensión media se ubica entre ambas. Con lo cual, aquí vemos los 4 casos posibles de estados de carga variables. Este es obviamente una situación general de la carga pulsatoria, mientras que en la intermitente este eje estaría ubicado justo a esta altura o justo a esta altura. Analicemos cuáles son los factores que afectan y que no afectan a la resistencia a la fatiga de un material. Los factores que sí afectan son los valores de las tensiones, sigma media, que es constante, y sigma alternada, que es variable, y que obviamente dan lugar a los valores extremos, sigma máximo y sigma mínimo. Esto también es válido, obviamente, con tensiones tangenciales del tipo tau. Por lo tanto, la fatiga sí depende de la magnitud que tenga la tensión fija y la magnitud que tenga la tensión variable. Otro de los factores que va a influir en la resistencia a la fatiga es el número total de ciclos que va a poder resistir la pieza de una determinada combinación de tensiones. Dicho número es independiente prácticamente del tiempo en que se realice esa cantidad de ciclos. Sería lo mismo que se cumplieran los ciclos en un día, en un mes, en un año o en 5 años. Por otro lado, tenemos algunos factores que no afectan a la resistencia a la fatiga, como puede ser la ley de variación de la tensión. Es decir, cómo se va fluctuando entre estos dos valores y teniendo en cuenta cuál es el valor fijo y cuál es el valor variable. Es decir, la ley de variación no nos va a afectar a la resistencia a la fatiga. Es lo mismo si es una ley de variación lineal, si es una ley de variación senoidal o es una ley de variación cuadrada o rectangular. A su vez tenemos que la frecuencia tampoco es un factor importante en la resistencia total de la pieza a la fatiga. Es decir, si esos ciclos se cumplían en poco tiempo o en mucho tiempo. Únicamente va a afectar y en forma negativa a la resistencia a la fatiga que tenga
un material o una pieza cuando tenemos una frecuencia superior a los 3000 ciclos por segundo, es decir, a los 3000 Hz. En esos casos se puede alterar la resistencia a la fatiga del material y disminuir en relación a tener una frecuencia de menor cantidad de ciclos. Si tenemos que definir la resistencia a la fatiga, lo podemos hacer de la siguiente manera. La resistencia a la fatiga es la máxima combinación de tensión media y de tensión alternada que puede soportar una pieza que está sometida a un estado de cargas variable en el tiempo. Esa combinación nos permite que tenga la pieza una vida ilimitada, es decir, tendiendo a infinito. Si yo tengo un valor de tensión media y un valor de tensión alternada aplicadas a una pieza, y esta pasa una cantidad n de ciclos, y ese n tiende a infinito, y la pieza no falla, es porque ese valor, si es el límite que puede resistir la pieza, será su resistencia a la fatiga. La forma de encontrar la resistencia a la fatiga que va a tener un material es en forma experimental, mediante distintas pruebas donde se va teniendo a la pieza sometida a un estado de cargas variable. Básicamente hay dos tipos de ensayo que se llevan adelante y dos tipos de tensión que se determinan. Una es la tensión a la oscilación y la otra es la tensión a la pulsación. En la tensión a la oscilación, lo que se hace es someter a la pieza a una carga oscilante alternada, es decir, aquella que tiene valor de tensión media nula y la tensión alternada será igual en módulo a la tensión máxima y a la tensión mínima. Bajo esta circunstancia, el máximo valor de esa tensión alternada que se puede obtener y que dé lugar a una pieza de vida ilimitada será la resistencia a la oscilación que tiene dicha pieza. La otra tensión importante que se determina es la resistencia a la pulsación. Para la resistencia a la pulsación se tendrá que uno de estos dos valores debe valer necesariamente 0. Y obviamente que el otro tendrá en módulo el máximo valor. En estos casos, tanto la tensión media como la tensión alternada tienen igual módulo. Si una pieza sometida a un estado de cargas que da ese tipo de tensiones tiene una vida útil ilimitada o tendiendo a infinito, estamos frente a la presencia de la resistencia a la pulsación. Aquí podemos ver las dos resistencias, la resistencia a la oscilación y la resistencia a la pulsación. En la resistencia a la oscilación tenemos que el estado de cargas debe producir unas tensiones del tipo oscilantes alternadas con los dos valores extremos del mismo módulo e idéntico al de la tensión alternada, con tensión media nula. Mientras que en la resistencia a la pulsación necesitamos que uno de los dos valores extremos, aquí puse sigma mínimo, tiene que ser igual a 0, y las tensiones media y alternada tienen que tener igual módulo. Y fíjense que se trata de un estado de cargas que produciría tensiones del tipo pulsatorias e intermitentes. Uno de los diagramas más empleados para la determinación de la resistencia a la fatiga es el diagrama de Wöhler. Supongamos esta alternativa. Vamos a hacer un ensayo de resistencia a la oscilación y trataremos de determinar cuántos ciclos resiste una pieza antes de romperse. Entonces, en el primero de los casos, si no se cumple ni un ciclo completo es porque rompemos la pieza cuando la vamos cargando de tal forma que alcanzamos la tensión de rotura del material. Es decir, que en este punto estamos frente a la tensión de rotura estática del material. No hemos llegado a cumplir ningún ciclo y la pieza se me ha roto en el primer intento. Si nosotros vamos disminuyendo el valor de las tensiones y paralelamente se va incrementando la cantidad de ciclos que se pueden cumplir con esas menores tensiones, cuando la curva se pone en forma horizontal y podemos obtener la asíntota, que sería la recta tangente en el impropio, estaríamos frente a la presencia de la resistencia a la fatiga del material.
¿Qué quiere decir? Que entre este valor 0 y este valor de tensión de resistencia a la fatiga, esta pieza sometida a un estado de cargas que, variando en el tiempo, le haga desarrollar este valor de tensión, tendría una vida útil de n tendiendo a infinito. Cualquier pieza que estuviera sometida a un estado variable de tensiones por encima de este valor, supongamos por aquí, su vida útil estará dada por la intersección con la curva, bajamos y leeríamos la cantidad de ciclos que puede cumplir. De esta manera tenemos que toda esta zona que está arriba de la curva no se puede alcanzar nunca porque la pieza ya estaría rota. La zona que está entre la curva y la recta horizontal, que sería la asíntota a la misma, este sector triangular curvo corresponde a piezas que pueden trabajar con una vida finita, es decir, cumpliendo una determinada cantidad de ciclos hasta romperse. Mientras que el rectángulo que queda debajo de la asíntota y limitada por el eje de abscisas sería la zona donde cualquier tensión que desarrolle la pieza en forma variable a lo largo del tiempo le dará a esta una vida útil de n ciclos tendiendo a infinito. Muchas veces la escala que se utiliza para la cantidad de ciclos es una escala del tipo logarítmica, no una escala lineal. ¿Cómo sería esa escala logarítmica? Aquí tendríamos el 0. Supongamos que a 1 centímetro de distancia tuviéramos el 1, es decir, un ciclo. A 2 centímetros de distancia tendríamos el 10. A 3 centímetros tendríamos el 100. Y luego el 1000, el 10.000, el 100.000, el millón de ciclos y así sucesivamente. De esa manera este diagrama curvo aparecería quizás como tramos rectos, como una sucesión de segmentos quebrados rectos. También hay que aclarar otras cuestiones. Por una lógica de funcionamiento, la cantidad de ciclos de vida útil de una pieza no es en realidad infinito, sino nunca terminaríamos de hacer el ensayo del material. Por lo tanto, se estima que cuando se ha alcanzado una serie de millones de ciclos, se considera que ya se ha alcanzado la resistencia a la fatiga de dicho material. También es importante destacar un par de detalles adicionales. Si esto fuera una pieza que estuviera sometida a una carga estática, como dijimos, esta sería la resistencia a la rotura o la tensión a la rotura que tiene el material. La tensión, si fuera un acero de fluencia, no estaría aquí, estaría en algún lugar intermedio por aquí. Y seguramente la tensión admisible a la resistencia estática estaría como por aquí. Por lo tanto, las cargas dinámicas lo que hacen es reducirme sensiblemente el margen en el cual la pieza puede estar trabajando. Por lo tanto, una pieza que perfectamente, si aquí tuviéramos nuestra tensión admisible estática, resistiría en forma infinita un estado de cargas estático con ese valor de tensión, no lo puede hacer con una carga dinámica porque su vida útil estaría limitada a esta cantidad de ciclos. Por eso es muy importante saber cuál es la resistencia a la fatiga de cada material y así poder trabajar por debajo, aun cuando para cargas estáticas pudiera resistir mayor valor de tensión.